Muy buenas tardes, mis queridos oyentes de Facebook Live. En esta preciosa tarde les damos la cordial bienvenida a cada uno de los que están aquí acompañándonos en este hermoso día. Muy bien, hoy es un tema muy relevante para cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de cómo puedo dejar de preocuparme. Todos, al fin y al cabo, de una u otra manera, a veces tenemos preocupaciones en la vida y creo que a veces pueden ser lo más natural o lo más normal. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo que nos manda, muy bien, la palabra de Dios a no preocuparnos. Así que les invito que pase este post a su amigo, a su compañero de trabajo, a su familiar, para que venga y escuche esta hermosa reflexión sobre cómo puedo dejar de preocuparme. Muy bien. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Muy bien, así que vamos a orar, que el Señor nos ayude. En esta hora el Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia, nuestro pastor, nuestro predicador en este aspecto. Nos va a dirigir a través de esta reflexión bíblica. ¿Cómo puedo dejar de preocuparme? Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta preciosa tarde por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias, amado Espíritu Santo, porque a ti te ha placido que traigamos este tema, cómo dejar de preocuparnos. Enséñanos, ayúdanos, háblanos, ministranos a través de tu bendita palabra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos en Cristo. Como dije antes, Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, 7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ahora, en otras palabras, no te alimentes de preocupaciones, lo que está diciendo el Señor, no te alimentes de las preocupaciones de la vida, porque Él, Jesús, se preocupa de nosotros. Muy bien, solamente entrégaselas al Señor. Es lo más natural para un ser humano preocuparse. Pero no solamente voy a tomar ese texto, y ahorita no es ni siquiera un mensaje bien estructurado, sino una reflexión bíblica. Por ejemplo, leyendo el Salmo 23, voy a empezar con el primer versículo. Solamente con este versículo vamos a ver lo que dice. El Señor es mi pastor. Muy bien. Esta es la imagen perfecta de la bondad de Dios. Él es mi pastor. Muy bien. Dios es nuestro pastor. Muy bien. Aquí en este salmo, Dios nos muestra la medicina para las 9 mayores fuentes de estrés en cada una de la vida de cada persona. Hoy vamos a hablar acerca de la preocupación. Así que el Salmo 23 nos habla de 9 aspectos, cómo la gente se preocupa. Hoy vamos a ver de la preocupación. Dije, la palabra de Dios dice que nunca deberíamos preocuparnos, ¿sí? Echen toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y cómo conectamos todo esto? Muy bien, Él nos va a enseñar cómo Dios satisface las necesidades en nuestra vida. Es interesante saber cómo Dios, aleluya, nuestro Padre Celestial, habla en cuanto al tema de la preocupación del hombre, porque Él sabe muy bien. Así que cuando usted reconoce la bondad de Dios, muy bien, usted entonces va a dejar de preocuparse. Y usted va a decir, ¿cómo? Vamos a ver 3 verdades fundamentales, muy bien, que podemos basar en esta plática o en esta reflexión en cuanto al tema de lo que Dios nos habla. Por ejemplo, el número 1 sería, Dios es la fuente de todo lo que necesito para vivir. Dios es la fuente de lo que todos necesitamos. Dios es el primero en todo. Dios es la fuente. No tenemos que buscar en otro lugar, no tenemos que buscar, vamos a poner en Wall Street, en el gobierno, aún confiando en nuestro propio cónyuge, en el tema de la jubilación, en el seguro social, en el trabajo. No, lo primero es Dios es la fuente de toda nuestra necesidad. Dios es la fuente de todo lo que necesito para vivir en esta vida. Dios es la fuente de todo lo que necesitamos para vivir. Muy bien. Ahora, el punto que quiero aquí aclarar es que
cuando digo que Dios es la fuente de nuestra vida, lo que tengo que entender es que sí tengo que estar segura de que Él es la fuente de mi vida. Él es la fuente de todo lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque entonces si no pongo a Dios como la fuente de lo que yo necesito, voy a poner la mirada en otras cosas. Muy bien. Podemos, por ejemplo, poner la mirada como dijimos, en el trabajo, en el jefe, en la familia. Todo es hermoso. Dios nos ha dado para que disfrutemos todas las cosas. Pero lo primero y único es Dios es la fuente de nuestra vida. No podemos poner nuestra seguridad en ninguna persona o ninguna cosa, porque el hombre humano falla, la mujer fallamos muchas veces. Entonces, Dios es la fuente de nuestra vida, así que debemos poner nuestra fe y nuestra relación con Dios. Tiene que ser, como diríamos, cercana para poder aprender a confiar en Él como Dios, como mi fuente. Por eso el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Y luego dice, por lo tanto, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Muy bien, entonces cuando dejamos a Dios como la fuente de nuestra vida y lo reconocemos como el Dios que suple todas nuestras necesidades, nada, y nada es nada, nada me faltará. Muy bien, así dice. Entonces, la seguridad nuestra está en el Dios Todopoderoso. La seguridad está en el Dios que nos dará la seguridad en cada área de nuestra vida. Ahora, obviamente, la primera pregunta es, ¿qué es un pastor? ¿Cómo dice? Él es mi pastor. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un pastor que cuida las ovejas. Un pastor en Palestina, por ejemplo, cuando se sentaban y se reunían los pastores en Palestina para cuidar sus rebaños, pongamos que un pastor tenía 100 ovejas, el otro 100 ovejas. Muy bien, se sentaban a comer mientras las ovejas se mezclaban entre rebaños, pero el pastor conocía a sus ovejitas, conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Pero las ovejas tienen algo peculiar, increíblemente. Estos animales son indefensos, por eso necesitan ser cuidados. Tienen muchísimos, diríamos, depredaderos naturales. No son rápidas las ovejas, no corren, no tienen garras, no tienen dientes, ¿ok? Agudos que pueden morder. Son como animalitos muy indefensos y no son tampoco inteligentes. Se caen fácilmente, bueno, hay que cuidarlas. Entonces, este tipo de pastores conocían a sus ovejas y las ponían por su nombre. Y es hermosa la analogía que Jesús presenta en Juan 10, que dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Entonces, si tenemos a un buen pastor como Dios, en este aspecto dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y justamente, pero doctor, usted iba a hablar de cómo dejar de preocuparnos. Justamente quiero hacerles entender que al tener a Dios es todo lo que necesitamos, aleluya. Él es nuestra fuente de todo. Si Él dice que no es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Por lo tanto, las ovejitas necesitaban el cuidado de un pastor. Muy bien, necesitan un pastor. Si se les deja solas, probablemente se las coman los osos. Muy bien, ¿y qué entonces hace un pastor? Un pastor las alimenta, las conduce, las satisface sus necesidades. Y ese es Dios. Dios nos alimenta con su palabra. Dios suple nuestras necesidades. Dios hace que confiemos en Él para que dejemos de preocuparnos. Muy bien, porque a Dios no le gusta la preocupación. Así que al fin y al cabo la preocupación, muchos dicen, viene a ser un pecado porque es como incredulidad delante de Dios. Eso es lo que hace un pastor. Alimenta, conduce, satisface las necesidades de sus ovejitas. Y Dios se presenta como el pastor para entonces decirnos, si yo soy su pastor, tienen todo lo que necesitan y nada les hace falta. Y no hay tema para preocuparse. Muy bien. Un pastor, como dije antes, conduce, alimenta, satisface necesidades. Y Dios dice, yo voy a ser tu pastor en todo. Voy a ser el que suplo tus necesidades para que no te preocupes. Voy a ser el que te proveo la sabiduría. Voy a ser el que te abre las puertas que necesitas para un nuevo trabajo. Voy a ser aquel
Si estás sola, si no tienes esposo, voy a ser inclusive tu esposo en ayudarte en todo lo que necesitas. Te alimentaré, te dirigiré, te responderé a tus necesidades. Entonces Dios se presenta como ese pastor para librarnos de toda carga de preocupación. Ahora bien, mi querido hermano y amigo, tus necesidades son diferentes, cada uno difiere. Yo tengo una necesidad, usted tiene una diferente necesidad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. A veces puede ser que usted necesite protección, a veces necesitamos comida, comodidad, a veces necesitamos alimento, muy bien, a veces necesitamos un poco también de disciplina, a veces necesitamos dirección, muy bien. Vamos a ver, cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades que Dios ha prometido cumplirnos en la vida en que estamos nosotros viviendo. Y por cierto, si eres padre, si eres madre, también puedes ser diriges a tus hijos como un pastor, porque nosotros los padres, las madres, somos los que alimentamos, vestimos a nuestros hijos. Por supuesto, ellos siempre están confiados y especialmente cuando son niños, no se preocupan por nada, ellos tienen a papá y a mamá. Igualmente Dios dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Muy bien, así que no hay nada que necesite que Dios no pueda suplir. Dice la palabra que para Dios todo es posible. Doctora, usted está predicando un mensaje muy fácil. No, no, no. La palabra del Señor, mire lo que dice en Filipenses. Dice, y este mismo Dios, muy bien, quien me cuida, muy bien, suplirá todo lo que necesito. Le vamos a parafrasear a apropiarnos de nosotros, de las riquezas y de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. La bondad de Dios, así que no se basa en tu bondad, sino en las riquezas que está en Cristo. Si usted está en Cristo Jesús, usted ya tiene riquezas espirituales y riquezas aún materiales que tiene que reclamarlas. ¿Por qué digo esto? La palabra Cristo es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Mesías o Mesaya es en el hebreo es el ungido y unción. En el Nuevo Testamento la palabra es la traducción Cristo, que sería el ungido y unción. Cuando usted vaya a las epístolas paulinas, lea todo lo que dice en Cristo. Así que en el ungido y unción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro está, yo no estoy tomando todo como un eslogan solamente para decir, ya, y repetir los textos. No, en el contexto en que el Pablo habla este texto es cuando él pasaba situaciones difíciles. Entonces dice, sea que yo esté en una situación difícil o en necesidad, todo lo puedo en Cristo y aún en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, así que Dios se presenta como Dios que es nuestro suplidor. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y por eso dice, Pedro, echen toda ansiedad, toda preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, también Dios no quiere que me preocupe por nada. La preocupación puede ser el pecado más común en la tierra. Dios dice que no tienes que preocuparte, no quiere que te preocupes. Como dije Filipenses, no se preocupen por nada, dice Filipenses 4:6. En cambio, oren por todo. Muy bien, y esto es bastante claro. Muy bien y claro. Yo busqué estas palabras, no te preocupes de nada, significa realmente nada. No te preocupes por nada, en cambio, oren por todo. Entonces, quiere decir que Dios quiere que oremos por lo que necesitamos y Él es nuestro Padre, Él es nuestro pastor que nos dará lo que necesitamos, muy bien, y nada nos faltará. ¿Sabe Dios que necesitamos salud? Sí, pero quiere que se lo pidamos. ¿Sabe Dios que necesitamos un nuevo trabajo? Sí, pero quiere que se lo pidamos. Oremos por todo. Muchos dicen, ya Dios sabe mi necesidad. Tienes que orar. Dice aquí claramente en Filipenses, no te preocupes por nada. En cambio, dice Pablo, oren por todo. Es hermoso. Entonces, si Dios dice no se preocupen por nada, ¿por qué? ¿Por qué no quiere Dios que te preocupes, mi querido hermano, mi querido amigo? Pues bien, vemos cómo el famoso Sermón del Monte, Jesús nos da por lo menos 5 de las de las preocupaciones o las razones por las que la preocupación es inútil. Veamos estas razones. Por ejemplo, la preocupación es irracional. ¿Y por qué es irracional la preocupación? Es irracional o en otras palabras no tiene sentido, es ilógica,
es irracional, no es razonable, porque la Biblia dice, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y mire cómo el Señor sigue hablando. Y si usted tiene el tiempito de leer todo el capítulo 6 de Mateo, usted va a notar que los autores bíblicos y los que ya tradujeron pusieron el afán y la ansiedad, muy bien, en esos textos. Pero aquí el Señor nos habla especialmente de la preocupación, sí, o de la ansiedad de la gente. Tiende muchas veces a ponerse ansioso por cualquier cosa, por una mínima cosa. Para algunos de ustedes, muy bien, eso es una gran revelación. Por ejemplo, como dice, la ropa no le hace al hombre o a la mujer. Él dice, no te preocupes, claramente, por la vida diaria. Si tendrás suficiente alimento y bebida, suficiente ropa para vestirte. Doctora, usted está diciendo que no debo trabajar. No dije eso, simplemente que no tengas la ansiedad y ese afán, que Dios, si tú trabajas, Dios va a bendecir tu trabajo sobreabundante y te va a dar la abundancia que tú necesitas. Dice el Señor, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Por lo tanto, aquí claramente, en primer lugar, solemos preocuparnos por las cosas equivocadas. Mayormente así pasa. Nos preocupamos por las cosas pequeñas, cómo me luzco, cómo me veo, cómo estoy hablando. Todo es una preocupación. Hay gente que se preocupa por la mínima cosa y eso te estresa en la vida. Voy a llegar tarde a la reunión, estás siempre estresado, cosas que no van con importancia o a veces cosas que pasaron 5 años atrás y todavía tú estás preocupado. Muy bien, y recuérdese, si realmente te vas a preocupar, dice Dios, no te preocupes. No hay que preocuparse porque a Dios no le agrada nosotros los humanos nos preocupemos, echemos toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Por ejemplo, preocuparte de cosas que van a importar dentro de 10 años, no quiero decir que no planees tu futuro, no me malentienda. Simplemente hay personas que se van más allá de lo común y planean para sus 100 años más de vida. Gloria a Dios por tener esa fe para tener una larga vida. Pero el Señor dice, no te preocupes, que cada día tiene su afán. No te preocupes por lo que va a venir el día de mañana. No debemos planificar lo que vamos a hacer y todo. No dije eso, simplemente no pongas afán, ansiedad, preocupación. Así que la mayoría de las cosas que nos preocupan son cosas temporales, como en las siguientes, por ejemplo, 5 minutos vamos a preocuparnos por algo. Y es normal, a veces me he preocupado por cosas tan inútiles que no me han hecho ningún bien. Por lo tanto, la palabra del Señor nos manda a no preocuparnos. Luego les voy a dar, como diríamos, las razones, o mejor dicho, las bendiciones, el de no preocuparse, cómo nosotros aprendemos a recibir o cómo manejar esa preocupación. La segunda razón es que te preocupas por algo que no puedes cambiar y es inútil. Si algo ya no puedes cambiar, no te afanes. Si no puedes cambiarlo, ¿por qué preocuparte? Si no lo puedes cambiar, ¿qué? No lo puedes hacer nada al respecto. El único que puede ayudarnos en todo es Dios. Por lo tanto, la preocupación no va a cambiar las cosas en absoluto. O sea, quiere decir que si me preocupo y me preocupo, no va a cambiar nada. Muy bien. Es mejor dejar en manos de Dios y poner cualquier asunto en manos de Dios. La preocupación. No digo que tengas falta de responsabilidad, porque la falta de responsabilidad enferma a la gente. Lo que estoy diciendo es en cuanto a la preocupación. Él dice que es irracional porque pensamos que la preocupación es realmente una forma de control, y eso es lo que pasa. Creemos que por preocuparnos por algo realmente estamos controlando. Muy bien, y así no es así, así que eso no va a cambiar nada. La tercera razón por la que es irracional, y tú ya has notado esto muy bien, es que cada vez que te preocupas acerca de algo, sigue creciendo en tu mente y piensas, y esto no es lógico, es irracional. Entonces produce el estrés de las personas. Si empiezas a preocuparte, alguien te criticará, sí, te va a criticar y va a ver y va
va a ser a simple vista la persona que va a ser el punto focal del ataque, muy bien, porque te ven siempre preocupados. Si sigues con esa preocupación en tu mente, esta no se hace más pequeña. Cuando te preocupas, más bien se hace más grande. Si continúas pensando en eso, muy pronto vas a pensar, todo el mundo me odia. No, ellos no te odian. Simplemente, como la preocupación es irracional, entonces también preocupas a tus familiares o a los que te rodean. Así que la preocupación es irracional. Muy bien. También la preocupación es antinatural. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se preocupa, porque en el capítulo 6 de Mateo el Señor sigue diciendo, mira las aves del cielo que no trabajan ni hilan. Pero no podemos, diga usted, doctora, va a decir, compararnos con las aves del cielo o las bellas flores del campo. Es cierto, nosotros los seres humanos somos creados a la imagen de Dios, pero Dios quiso hacer esa comparación. Miren esta hermosa flor. Ella dice, no se preocupa por nada. Y miren las aves, no se preocupan por nada. La naturaleza no se preocupa. Por lo tanto, el preocuparse es antinatural. Los seres humanos son la única, muy bien, cosa en la naturaleza. Somos nosotros, los humanos, muy bien, que fuimos creados a la imagen de Dios, que nos preocupamos por todo. Las hormigas no se preocupan, son animalitos ahí, aunque ellas trabajan en el verano para tener comida en el invierno. Las plantas no se preocupan. Los caballos no se preocupan, los únicos que se preocupan, como dije antes, somos nosotros los seres humanos. Ahora bien, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos da un par de lecciones, veamos, nos da una lección de biología y una lección de botánica. Miren lo que dice, fíjese en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Muy bien, ellas no se preocupan, tengo lo suficiente para vivir. Él dijo, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Eso es lo que quiso el Señor enseñar. Si estas aves, si estas plantas que yo les alimento y las cuida, muy bien, son plantas que hoy pueden estar y mañana pueden desaparecer. ¿Cuánto más ustedes que son creados a mi imagen, dice el Señor? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de mí? Hay un corito por allí, muy bien. Luego en Mateo 6, 28 al 29 dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren las flores, miren cómo crecen los lirios en el campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió tan hermosamente como ellos. Aleluya. No sé si alguna vez usted ha visto una flor hermosa, pero cada vez que yo veo plantas o flores hermosas, me detengo y me pongo a mirarlas. ¡Qué belleza! Y aprecio la naturaleza y la grandeza de Dios. Así que miren qué bellas son, ¿cierto? Son maravillosas. No tienen que ponerse maquillaje como nosotros. Son hermosas. No tienen que tener lujos. Son hermosas. No tienen que preocuparse de nada. Son hermosas. Y el Señor dice, si a estas yo las cuido, ¿cuánto más a ustedes? Así que no se preocupe por nada, pero oren por todo. Él dice que están en el sistema del bienestar de Dios. Todo eso, los lirios, los animales, las aves, el campo y todo. Y el Señor dice, ustedes no valen mucho más que ellos. Claro que nosotros valemos mucho más que ellos. Así que no tienes que ir el resto de tu vida, mi querido hermano y amigo, viviendo tenso, preocupándote, estresado. No necesitas preocuparte por eso. La preocupación es irrazonable y antinatural. Muy bien, así que vamos a observar el versículo 26 que dice, tu Padre Celestial las alimenta. Así dice, tu Padre Celestial. No dice el Padre del pájaro, sino dice tu Padre, a nosotros, nuestro Padre. Tu Padre Celestial las alimenta. Así que qué hermoso es saber cómo Dios creó todo lo demás, pero Él a sus amados dice que nos alimenta. Tú y yo, mi querido hermano y amigo, somos claramente diferentes de las plantas, los animales, porque fuimos hechos, como dije antes, a la imagen y semejanza de Dios. Dios es el que nos da la capacidad de confiar en Él y también amarlo. Por eso es, ¿cómo podemos entonces dejar de preocuparnos? Confiando en Él, mis queridos hermanos, confiando en Él
todo momento, como dice su palabra. Aleluya. No se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y por qué preocuparse? Dice Mateo, continúa. Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Así que la preocupación no sirve para nada. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Así que, mis amados, la preocupación agobia a la persona. Por eso el tema de esta tarde era, muy bien, como les estaba diciendo, quiero aquí ir a mi tema, ¿cómo puede uno dejar de preocuparse? Simplemente confiando en el Señor. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, muy bien, cuando llega el tiempo, o sea, si están hoy o mañana, y luego son echadas al fuego, ¿cuánto más Dios cuidará de ustedes? Estoy parafraseando el texto, así que la preocupación, muy bien, también es incredulidad. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Y Jesús dijo, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Juan capítulo 14:1. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Cómo confiar en Jesús para que supla mis necesidades? Todos los días tenemos que pedirle a Dios, a nuestro pastor. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Si el pastor literalmente cuida sus ovejitas, el pastor en Palestina o en cualquier lugar que estén sus ovejitas, les lleva al bebedero a tomar agua, les alimenta con campos, con hierbitas verdes, les cuida. Igualmente nuestro Señor como pastor, nada nos faltará. Dice, no se preocupen por nada, pero oren por todo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Muy bien, como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, así me sacrifico y mi vida doy por mis ovejas. El Señor es nuestro gran pastor. Él es el pastor de pastores. Aleluya. Salva a tu pueblo, dice el Salmo 28:9. Señor, bendice a los tuyos. Cuídalos como un pastor. Llévalos a tus brazos para siempre. Aleluya. Ahora bien, tenemos que siempre darle el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida para que entonces podamos, como dice Pedro, echar toda ansiedad sobre él y aprender cómo uno puede dejar de preocuparse. Su Padre Celestial, dice el libro de Mateo, sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina para dejar de preocuparnos? Buscar el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Buscar el reino de Dios y su justicia para que todo venga por añadidura. Muy bien. También dice, pongan, otra vez, y termino con el texto, pongan toda ansiedad, pongan toda preocupación en las manos de Dios. Y esta es la nueva traducción viviente, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Luego tenemos en Filipenses 4:6-7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepara o que supera, dice, todo lo que podemos entender. Aleluya. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos en Cristo, confiemos en Dios un día a la vez. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, así que cuando acarreamos y cargamos y pensamos en el problema de mañana y del futuro y aquí y allá, vamos a vivir una vida estresada. Dios nos manda, repito el texto que es la palabra de Dios, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy. Esa es Mateo 6:34. Por lo tanto, quiero orar por ustedes y por nosotros, por cada uno de nuestras vidas, para que
Aprendamos a echar. Y aun cuando estemos tantos años en el Evangelio, a veces sí. Nos pasa cuando vienen esas presiones y tensiones de la vida, tendemos en la naturaleza humana a preocuparnos por cualquier cosita mínima. Y el Señor nos dice, echemos toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo podemos aprender a librarnos de las preocupaciones? Confiando un día a la vez en el Señor. Así que no se preocupen por nada, no se preocupen por el día de mañana. Como dice también el apóstol Pablo, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y pensemos y confiemos en Dios en un día a la vez. Y así el Señor, Él es nuestro pastor y nada, 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 y nada es nada, nada nos faltará. Pongamos nuestra confianza en el Señor hoy más que nunca. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Amado Espíritu Santo, que esta palabra, la palabra de vida que haya llegado a cada corazón, que llegue a cada corazón que escuche, y ayúdanos y enséñanos cada día a confiar más en ti, echando toda ansiedad sobre ti, como dice tu palabra, porque tú tienes cuidado de nosotros y tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Oren por todo, no se preocupen por nada, pero oren por todo y vivamos un día a la vez. Ayúdanos y enséñanos a vivir un día a la vez. Confío en Él un día a la vez. Usted diga, confío en ti, Señor, un día a la vez. Y no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.